Gracias, Gerardo. Bueno, en principio preguntarte cómo han tomado esta decisión del Gobierno Nacional y en qué medida los afecta. La verdad que una decisión inentendible de parte del Gobierno Nacional, dado que en el mes de diciembre el secretario de Transporte, Franco Mogueta, nos había asegurado en reunión que mantuvimos con FATAP de que iba a continuar el subsidio al transporte a través del Fondo Compensador por todo el 2024. Este fondo son 11.500 millones que teníamos que haber cobrado en enero y entre lo que se cobraba de esto más la provincia pagábamos los salarios de enero, el día 5 de febrero. Esto no ocurrió, hubo 6 ciudades paradas, yo en Santa Fe estoy terminando de arreglar ahora el pago salarial con aporte del municipio y una parte que aportó la empresa, si no, no podíamos seguir. Y es inentendible porque más allá de los gobernadores, los intendentes, nosotros, acá el problema es el usuario, porque el usuario se va a trasladar a los precios. ¿Y hasta cuándo el interior va a soportar pagar una tarifa más cara que en el AMBA, cuando el AMBA, el ministro Caputo había manifestado que iba a hacer un recorte de un 35% de los subsidios al AMBA y que eso iba a afectarlo al interior para equilibrar las cuentas? Y vemos que no solamente recortó, sino que aumentó los subsidios, porque la nueva paritaria que se firmó de UTA es con reconocimiento de mayores costos, y nosotros nada. Es una locura. Si acá no tomamos intervención los gobernadores, los intendentes y los legisladores con alguna medida cautelar, con alguna medida en la justicia, con alguna medida que se haga en el Parlamento, de llegar a una nueva ley para que se instrumente, esto va a demorar, pero sinceramente el transporte va a costar lo que tiene que costar, que estamos hablando entre 800 y 1.000 pesos para el interior. ¿Y están pensando a propósito en una presentación judicial en este sentido? Nosotros desde FATAP no, lo tendrían que hacer los dueños de los servicios. Los dueños de los servicios son los intendentes, son los gobernadores, porque los subsidios no se trasladan a la empresa, pero vienen a través de la provincia. Y la provincia es quien tiene que instrumentar eso. Porque ahora, también está el pacto fiscal de 2018 que las provincias se tenían que hacer cargo de los servicios. Claro. Las provincias hoy están con una situación económica compleja. Fue muy repentino todo esto de un día para el otro, borrar de un plumazo esto. Es una locura lo que ha pasado en la Argentina con esto, porque estamos hablando de transporte, estamos hablando de un transporte que mueve 10 millones de pasajeros por día en todo el país. No afectó a una provincia, afectó al país. Entonces, y de un servicio esencial, además. O dan marcha atrás o vemos qué esquema buscamos. Ustedes históricamente hablaron de inequidades, de discriminación entre el AMBA y el resto de las provincias del interior del país. Esto tiende a acentuar aún más esta especie, ¿no? Este pensamiento. Claro, fíjese que nosotros cuando nos ratifican los 11.500 millones pedimos que se duplique, porque seguir con 11.500 millones con una inflación del 170% no nos cerraba el número. Pero bueno, dijeron los 11.500 millones. 11.500 millones es el 8% de lo que recibe el AMBA. El AMBA hoy está recibiendo por mes 125, 130.000 millones por mes, aparte de tener una tarifa de 270 pesos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta asimetría, esta diferencia? Porque aparte una cosa, está eyectado el transporte del interior, está detonado, los servicios que se prestan solamente pagamos sueldo, a ustedes les conta ahí en Tucumán que el gobernador ha hecho un esfuerzo, los empresarios y los trabajadores han hecho un esfuerzo, pero ¿hasta cuándo? ¿En detrimento de qué? ¿De que le den todo a Buenos Aires? ¿En detrimento de que el presidente dijo una cosa y después dice otra? Me parece Ahora, que se habla no somos serios. De una suerte de represalia del Poder Ejecutivo Nacional en contra de los gobernadores que votaron en disidencia en relación a esta ley ya caída en el Congreso de la Nación. ¿Ustedes entienden que esto es así? Entendemos que es así porque nos habían dicho que sí, después que no, pero reitero, no afecta a los gobernadores, a los intendentes, afecta al usuario. Porque el usuario, a ver, nosotros en Buenos Aires se firmó una paritaria para los trabajadores del sector. Nosotros de FATAP decimos que no tenemos la plata. Para esa paritaria o para todo el interior sale por enero, febrero y marzo 57.000 millones de pesos para el interior. Antes el aporte del Estado Nacional lo hacía y las provincias lo hacían. Si las provincias tienen que hacerse cargo, yo no creo. Entonces vamos a ir a tarifa. Tarifa tenemos que hablar de una tarifa de 700 o 800 pesos como mínimo. O sea que no estamos a 15 días de que explote el sistema, no tenemos los colectivos para prestar los servicios. Hemos perdido más de 1.000 millones de dólares en inversiones en unidades porque hace 6 años que no compramos un colectivo. Gerardo, a propósito, ¿cuándo el interior se va a callar? Hoy habló el vocero presidencial, te propongo lo escuchemos juntos, ¿sí?
Dale, dale. Ahí está, lo escuchamos. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Hubo reclamos de gobernadores, de intendentes de diferentes ciudades, argumentando que la quita de subsidios, bueno, era o alcanzaba al interior y no al AMBA, así que nos resulta interesante hacer algunas aclaraciones, o importante hacer algunas aclaraciones. El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la Nación, es decir, que las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito, por supuesto, de sus jurisdicciones. Y en segundo lugar, la Nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional y en lo que es, por ejemplo, por supuesto, autoridad de aplicación. Se vienen teniendo conversaciones, de hecho hace poco hubo una reunión entre el secretario de Transporte de la Nación con representantes de transporte de las diferentes provincias, donde bueno, se está avanzando y es de conocimiento de todos en un esquema donde se deje de subsidiar la oferta, o sea, a las empresas de transporte, y se subsidie directamente a la demanda o a quien, dicho en palabras más simples, a quien usa efectivamente el servicio, a quien compra el boleto. Por lo tanto, hoy cualquier aumento de tarifas en el transporte de líneas o de servicios de las diferentes jurisdicciones son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, de todas maneras, va a seguir asistiendo a los usuarios de todo el país que lo necesiten en este nuevo esquema en el que estamos trabajando de subsidio a la demanda. Bueno, así lo escuchábamos claramente al vocero presidencial, traspó las responsabilidades a las jurisdicciones provinciales y municipales. Hay delegaciones que él dice son claras a jurisdicciones provinciales y municipales, y por otro lado habla de la asistencia que va a continuar a aquellas personas necesitadas a través de la tarjeta SUBE, que al menos en el caso de Tucumán todavía no se ha implementado. Claro, por eso, la tarjeta SUBE, nosotros tenemos casi 5.000 unidades en todo el país. Tucumán no está incluido todavía porque no se habían puesto las máquinas, y hay 9.000 que no están. Entonces a 9.000 lo van a tener los atributos sociales. Los atributos sociales, el usuario paga el 45% de la tarifa, claro, y el 55% lo paga el Estado Nacional a las empresas. O sea, sí, es un subsidio que le dan a los que tienen AUH, empleada doméstica, excombatiente de Malvinas, jubilados, etcétera. Hay varias personas que tienen ese descuento. Pero por otro lado está bancando el transporte de jurisdicción nacional con fondos de todo. Porque la verdad que los fondos son nacionales, no son de Milei. Es un fondo que se absorbe de todas las provincias para pagar del Tesoro a las empresas de transporte del país. Nosotros desde el 2002 que tenemos subsidios. Sí. Cuando se creó la compensación tarifaria en el 2002, que el transporte estaba en crisis, y tuvimos 16 años de crecimiento de pasajeros, de no tener un día de paro, de inversiones en unidades, porque el AMBA recibía el 60% de los fondos y nosotros el 40%. En el 2018 Macri, a través del consenso fiscal, lo saca porque se tenían que hacer cargo las provincias. O sea, es mentira también que no se tienen que hacer cargo. Claro. Aparte nos habían dicho que iba a continuar. O sea, no puede ser que porque se enoje el presidente de un día para el otro saque fondos para los usuarios del interior. Me parece que hay que reconsiderarlo, me parece que tenemos que ser un poco más claros, decir, no podemos seguir soportando que nosotros vamos a tener un boleto de 1.000 pesos contra 270 de Buenos Aires, claro, con un servicio malo. Ahora, Gerardo, quien habló también es el gobernador de la provincia, se mostró un tanto más cauto, más prudente, está aguardando un instrumento legal para poder recién dar una opinión, una lectura respecto a este tema. Si te parece, lo escuchamos. Por supuesto. Dale. Ha sido un gusto conversar con el concejal presidente del bloque oficialista, Ernesto Nagle,
trayendo la preocupación lógica que hoy tenemos todo con la noticia del día de ayer, como es el hecho que el gobierno nacional estaría eliminando las compensaciones de colectivo para el interior. Es muy reciente el anuncio, así que todavía yo diría que no podemos tener una opinión, digamos, en profundidad, porque la verdad que ha sido un anuncio, digamos, a través de los medios, no tenemos el instrumento legal, no sabemos las particularidades, también se está hablando de sacar compensaciones, pero de implementar la tarjeta SUBE, que quiere decir que las compensaciones no vayan a las empresas y las compensaciones vayan directamente a los usuarios, con lo cual nosotros para nada nos opondríamos, al contrario, la decisión que tome el gobierno y las compensaciones bajen por donde bajen, pero sigan existiendo, para nosotros eso yo diría que es muy importante, casi decisivo para el funcionamiento del transporte público en la provincia de Tucumán. Y bueno, hemos conversado con el gobernador, un gobernador muy comprometido en este tema. Me comentó que viaja a Buenos Aires para gestionar, para que esto no impacte en la provincia, en el cuidado de los usuarios y que el servicio público siga funcionando. Se ve que hay un gobierno provincial que está atento, un gobernador pendiente en que el servicio siga funcionando y que los usuarios no queden sin el transporte público. Bueno, allí todo muy reciente, habrá que ver qué es lo que sucede. Prudencia, cautela, al menos por ahora. Gerardo. Yo conozco a través de la gente de la Cámara de Tucumán de que el gobernador siempre se inserta en los problemas y los atiende, pero no coincido en que no lo van a poner primero. La tarjeta SUBE, no sabemos si hay máquinas en el país. Va a tener una instrumentación dentro de 90 días, por lo tanto Tucumán no va a tener el descuento del SUBE como lo promete el gobierno. Claro. Y la personalización de las tarjetas es difícil, va a llevar un año por lo menos. Va a seguir, sí, con que la gente pague menos, porque eso se hace a través de las máquinas que tenemos SUBE. Sí. Y entonces, bueno, a tu entender, ¿qué es lo que va a pasar en el mientras tanto? Digo, a tu entender, ¿qué va a pasar en el mientras tanto? Nosotros necesitamos que el 1 de marzo tener claridad de los ingresos que vamos a tener, cómo vamos a continuar, porque estamos muy lejos de la realidad y se nos viene la paritaria, que la paritaria es bastante importante, la que firmó UTA, y estamos en conciliación obligatoria que vence en 15 días. Si en 15 días no firmamos, vamos a tener conflicto. Y si tenemos que firmar, o los gobernadores o los intendentes se comprometen a pagarlo, es un monto importante y va a ir todo a través de tarifa o importe de subsidio. Los 11.500 millones no los vamos a tener el mes que viene o el otro. A lo mejor lo conseguimos con una medida cautelar, ojalá que el presidente y el ministro Caputo den marcha atrás y se acuerden del interior un poco. En caso contrario, ¿se va a trasladar inexorablemente al usuario, Gerardo? Y no hay otra forma, porque nosotros no podemos, o sea, nosotros no fijamos precio. ¿Con qué cubrimos ese costo del aumento salarial? Claro. ¿Con qué cubrimos el aumento del gasoil? ¿Con qué cubrimos todos los gastos que tenemos hoy? Bien. Eso no hay dos formas, o subsidio o tarifa. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Silvia, buenos días, Chao, saludos hasta para luego. todos.